primer encuentro nacional de facultades de comunicación social. ¿Cómo les va? Buenos días. Me da mucho gusto estar acá con ustedes y participar en un evento con este perfil, que es el de articular. Yo creo que pocas veces uno tiene la oportunidad de participar en un evento de comunicación donde el centro de la actividad sea la comunicación misma, porque de eso se trata cuando uno forma una red, en ejercer y construir, vivir la comunicación. Bueno, me invitaron para que iniciara el evento con una presentación conceptual del concepto de redes, y lo que traigo acá es un apunte con el que he trabajado este concepto desde hace unos años. Ayer en la noche y hoy en la mañana estuve batallando de qué quito, qué pongo, qué no sé qué, y la verdad quité unas 4 viñetas y yo creo que no voy a usar la mitad de las que están, pero por lo menos las vamos a mostrar para que les inquiete algún apunte por ahí, y agregué una específicamente para el tema de las redes académicas. Entonces yo vengo de 2 lugares y esto es parte ya de lo mismo que voy a hablar. Un lugar que es informal, que es el GICOM, el Grupo de Ingeniería en Comunicación Social. Hemos ido creciendo, actualmente somos alrededor de 30 personas. La red GICOM es una red nacional en este momento, no la he sacado del país. El mes pasado hice la primera presentación oficial del GICOM en Colombia y ahora acá con ustedes en Ecuador, lo cual me hace suponer de que GICOM se va a latinoamericanizar en breve. Y la otra es mi ubicación institucional. Yo trabajo en un centro de investigación en estudios en comunicación política, que es el CECOP, que es parte de un instituto de investigaciones que se llama Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico, que tiene 3 centros de investigación, uno de ellos el CECOP, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que es mi institución, es una universidad pública, de lo que fue tal vez la primera capital colonial de México, la ciudad de Puebla, en el estado de Puebla. Hace unos meses un amigo me regañó que decía que siempre hay que empezar las presentaciones diciendo de dónde uno viene. Incluso me dijo que había que poner los escuditos, pero no, ya se me hace mucho aborto. Cuando hice esta presentación originalmente me parecía importante que el primer punto fuera esta figura general de la metáfora de la red. Tenemos una ingeniería social operante, vigente, que nos ha construido como individuos. Imagínense por un momento que cada una de las células de su cuerpo se pensara como separada de las demás, y que para formar parte de su cuerpo tuviera que hacer el esfuerzo de ejercitar una intención y una operación para unirse a las demás. Es una imagen muy inquietante, como absurda. Es que ya forma parte del cuerpo. Es algo similar a lo que sucede con la imagen de la vida social. Sin embargo, tenemos 2 siglos, por lo menos, de ingeniería de construcción de individualidades. Entonces es como una especie de retruécano. Algo que ya está unido, algo que ya está tejido, se separa y después tiene que pensar cómo se une. Pero ¿por qué piensas en unir algo que ya está unido? Ese es parte del elemento reflexivo que nos lleva a esta mesa y a este evento. No estamos separados. En este momento somos parte de las redes que nos han formado. Todo es red. Todos somos redes. El punto es qué tanta percepción tenemos de las redes que nos forman. El punto es también qué tanto hacemos con las redes que nos forman. El punto es qué queremos hacer con las redes que nos forman
y cómo queremos formar a las redes que nos han formado. Esa es la imagen sintética prácticamente de toda la presentación. Por otro lado, las redes no se crean ni se destruyen, sino solo se transforman. ¿Por qué digo que todos somos red? Imagínense su imagen de célula separada del cuerpo dentro de otra imagen en la cual ustedes son su familia, ustedes son su región, ustedes son su vecindario, ustedes son los amigos que han tenido y que tienen, ustedes son una parte de una genealogía que viene del pasado. Las redes son redes genealógicas y son redes también horizontales, contemporáneas. En ustedes está presente la historia de América, en ustedes está presente la historia y la matriz de relaciones y de personas que construyeron las religiones y las iglesias, que a su vez los han formado a ustedes. Si en realidad cada uno de nosotros estaba ocupado por multitudes que vienen del pasado y multitudes que nos rodean en los contextos en los que vivimos. No estamos solos, siempre estamos acompañados de esas multitudes, somos esas multitudes. Es como la célula que se pensara a sí misma es hasta perverso, complicado, imaginar que voy a separar esa parte que tiene que ver con el gusto que tengo de esa comida. ¿Qué es lo que, cuánta gente tengo en particular unida a ese asunto? Ese es parte del oficio de redes contemporáneo y es fascinante. No es visible todo lo que nos integra. La única visibilidad que tenemos es muy cercana. Lo que vemos en el espejo, esta imagen sintética de lo que yo creo que soy, esta imagen sintética de lo que yo creo que es la oficina donde trabajo todos los días, esta imagen sintética de lo que yo imagino que es la ciudad en la que habito cotidianamente, pero todo eso es una intrincada matriz que está atravesada por un montón de elementos, variables, y si nos tuviéramos que detener en cada momento a pensar todo lo que está integrando es complicado, es complejo. Y sin embargo lo hacemos, lo tenemos que hacer, esta explicitación. Si yo les pidiera en este momento que hicieran el ejercicio de identificar cuántas redes los constituyen en este momento, les voy a decir que algo parecido a lo que sucedería. En una ocasión hice un trabajo de redes con promotores culturales que de lo que dependen básicamente es de lo que se llama capital social. Dime cuánta gente te conoces, dime cuánta gente te conoce y te diré lo que puedes hacer como gestor. Entonces les pedí que hicieran una lista de toda la gente con la que tenían contacto cotidiano y qué hacían con ella, y se asombraron de la matriz de la que formaban parte. Eso nos puede pasar a todos. Y por otro lado, qué solos estamos, qué separados estamos unos de otros. Es una especie de paradoja inquietante. Somos multitudes y estamos multiarticulados a una inmensidad de matrices sociales, y por otro lado podemos estar solos con una sensación de aislamiento. Es una imagen del mundo contemporáneo. Bueno, exploremos un poco esto. Estos dos son una pareja de terapeutas sociales que trabajan su terapia, su tecnología terapéutica a partir de la figura de redes. Y entonces la imagen que ellos proponen de redes es una imagen muy cotidiana, muy cercana, por eso es la primera que les propongo, les voy a proponer varias. Núcleo familiar y todos los parientes de cada integrante, los amigos, los vecinos, los compañeros de trabajo, iglesia, escuela, organismos, institución. Miren ustedes lo que sucede con esta terapia. Si una persona tiene algún problema en el trabajo, la terapia de red lo que propone es junta y hace una asamblea de todas esas personas que están en el apunte. Y entonces toda la asamblea de personas, que son a veces gente que son conocidos apenas, ni el nombre saben del uno de otro, se les presenta el problema de la persona que tiene el problema en el trabajo,
y todos se ponen a debatir y a platicar cómo lo hacen para resolverlo. Es de una eficiencia impresionante. Siempre Fuenteovejuna es justa, es adecuada, es pertinente, resuelve el asunto. Entonces es muy hermosa la forma terapéutica esta. La he aplicado en diferentes contextos en mi país, porque la gente se siente comprometida, que es un tema clave en todos estos asuntos, y se siente responsable una de otra. Entonces, estando separados, ¿por qué si yo soy la cajera de un banco voy a sentirme comprometido, responsable con esa persona que veo de vez en vez que llega a hacer algún trámite o a hacer algún depósito? Pero el terapeuta la convoca. ¿A usted lo conoce? ¿La ha visto alguna vez? Sí, sí, claro. Entonces venga a la asamblea y participe en el problema. Todos somos asamblea de todos, estas redes. Entonces, en las poblaciones se va haciendo explícito de qué redes formas parte, y las redes empiezan a darse cuenta de que la diferencia que hace si se hacen responsables unos de otros y si se comprometen en la vida de cada quien. Y entonces Fuenteovejuna se ve a sí misma poderosa, le da alegría, le da eficiencia. Por supuesto ya no tiene miedo, por supuesto se siente mejor, se siente bien, y el proceso de colaboración, de participación, de ejecución, de resolución de asuntos, tiene un metabolismo cada vez más alto. Y entonces dicen estos terapeutas que el poder de la red es esto que aparece ahí. La primera figura de red, en el sentido de cómo las construimos, de lo que podría ser la tecnología social para empoderarlas, ya hay redes que nos ayudan. Por ejemplo, nuestras redes familiares. Hay algunas personas que sus redes familiares están más destejidas, más desintegradas, pero hay otros que cuentan, si hay algún problema inmediatamente, háblale a tu tío o llámale a tu hermano, y la red familiar opera, es significativa, confío en ellos, cuento con ellos y me apoyan. Imagínense en la figura tecnológica de construcción de redes, que ese primer pequeño espacio de confianza, significativo, se vaya ampliando. Entonces, al irse ampliando, se va a ir tocando con otros que se están ampliando, y mutuamente se van a ir cruzando y entretejiendo. Entonces, las redes se entretejen unas a otras. No todos pertenecemos a toda la red posible, sino pertenecemos a ciertos racimos de redes, pero en esos racimos tocamos a otros racimos de redes, y al final lo que tenemos es un gran tejido donde unas redes se van apoyando mutuamente unas a otras, simplemente por la explicitación que hay de cómo están entretejidas nuestras vidas unos con otros. Ahí más adelante hay casi un pequeño juego sobre este tema. Entonces, para un individuo, como todos los que estamos aquí presentes, la percepción de una red es la suma total de las relaciones que son significativas y que tienen cierta sustentabilidad en el tiempo. Esas son las redes que uno percibe. En los años 80, cuando trabajé durante más de una década, desde los 70, con movimientos sociales urbanos, populares, a la hora de que apareció por primera vez en mi vida este asunto de redes, en aquel contexto de investigación y de participación y de militancia, identifiqué entre otras cosas, dos tipos de individuos que formaban parte de las mismas comunidades, pero que tenían una percepción de la vida social muy diferente. Por una parte estaba un individuo que era muy poderoso individualmente y que reconocía en sí mismo competencias y capacidades para resolver y hacerle frente a los problemas de la vida. Poderoso y peligroso para los demás. Es una especie de pequeño Maquiavelo, que el fin justifica los medios y es capaz de hacer lo que sea para salirse con la suya, y sabe que no cuenta con los demás. Por eso, o lo hago yo, o soy listo, soy un estratega de mi vida cotidiana,
o no voy a poder salir ni hacer las cosas que quiero hacer, y los demás son medios para ese fin. Este era un individuo individualizado que en esa época era como la tercera parte de la población adulta de estos sectores populares y que hoy en México ya es cerca del 90%. Por otra parte, tenía yo otro tipo de individuo, que era un individuo que no se percibía fuerte como individuo de manera individual, sino que siempre se sentía formando parte de algo más. Soy parte de mi familia, soy parte de mi comunidad, soy parte de mi grupo religioso, soy parte de mi grupo deportivo, soy parte de algo. Esta persona, la diferencia entre estas dos personas era el individuo con el colchón social se sentía más contento y más seguro. El otro se sentía tremendamente inseguro y con una percepción de que el mundo es frágil, que el mundo es amenazante. El individuo del colchón social no veía amenazante al mundo, al contrario, lo veía como simpático, conocía gente en la que confiaba y se sentía bien. A la hora de percibir la diferencia entre estos tipos de individuos, dije yo, mira, qué interesante. Por un lado está la ingeniería, que construye individuos muy fuertes, pero al mismo tiempo que para poder construir esa individualidad fuerte, lo tiene que separar de su comunidad y de sus entornos, incluso familiares. Es un egoísta. En cambio, este individuo que no es tan fuerte, que no es tan poderoso, tan reflexivo, tan calculador, tan maquiavelo, está más contento, está más alegre y está entramado con otros parecidos a él. Y veía yo la diferencia. ¿Cuál será el tipo de ecología social que más constructiva? Entonces resultaba que la ecología constructiva, social más constructiva era esta, la de los individuos debilitados y las comunidades fortalecidas. Y en cambio estas ecologías con individuos fuertes era socialmente débil, frágil, conflictos, pleitos, amenazas, paranoia, desconfianzas, agresividad, violencia. Esta ecología tenía todas estas características, y en cambio esta no. Entonces el ingeniero social se empezó a imaginar cómo es que se construye esto, y cómo es que se construye esto, y qué puedo hacer yo para detonar los dos procesos, inhibirlos, reforzarlos, que es lo que soy, un ingeniero social. Como les decía, me voy a ir saltando cosas para... Esto me importa. Andando en este tema de redes y de construcción de la vida social, conocí a una asociación civil de la cual va a venir más adelante en la definición. Ya estamos a 3 puntos de esa definición de Fundared, que es una asociación civil argentina, que hacen un trabajo de articulación social a partir de la figura de redes. Ellas, porque son un grupo de mujeres, la líder es Elina Davas, trabajan algo parecido a los terapeutas canadienses que presenté hace un momento. Hay un problema en la escuela con un niño, y entonces el perfil profesional diría, hay que llamar al trabajador social, hay que llamar al psicólogo, hay que llamar a una serie de profesionales para que hagan el diagnóstico, para que vayan a la casa del muchacho, para que interroguen y entrevisten a sus compañeros de escuela, a los profesores, para ver qué es lo que está pasando ahí. Vamos a poner un muchacho violento o que no tiene, o está bajando sus calificaciones, o en fin, tiene problemas del diferente tipo dentro del ámbito escolar. Entonces lo que hace Elina Davas es, en lugar de llamar a los profesionales, junta a los vecinos y a los padres de familia para que platiquen sobre el problema. Y de manera similar a los terapeutas canadienses, la propia comunidad de referencia del niño, con su empatía emocional, con el desarrollo de su compromiso y su responsabilidad respecto a la vida y el futuro del niño, resuelven, proponen y deciden, vamos a decirlo así, casi siempre, bien, lo que hay que hacer. Entonces me gustó conocerlos, y conociendo a esta gente y conociendo la experiencia en la que trabajan en barrios y en comunidades pequeñas,
Los visité, platiqué con ellos y conocí a una de mis grandes amigas hasta la fecha, Denise Nakmanovich, que es una física, es una doctora en física que metida a rollos sociales y que es la epistemóloga del grupo de estos asuntos de red. Y entonces ella me regaló estas nociones que voy a compartir ahora con ustedes. Una cosa es que pertenezcamos a un montón de redes y otra cosa es que percibimos de eso a lo que pertenecemos. Entonces la idea en el sentido constructivo epistemológico, ya cotidiano, de los actores, nosotros, de las redes en las que estamos, es que si es pasar de red vincular a red nocional. Solo con percibir las redes de las que formamos parte, la cosa ya no es igual. Una cosa es vivir socialmente hasta sentir que, como un adolescente, que estoy solo, nadie me comprende, y de pronto uno va viendo el pasillo por donde va caminando en la vida, y aquí hay un hermano que le da una palmada en la espalda y le dice: tranquilo, Michael, tranquilo, no hay problema. Más adelante tiene un amigo que le dice: hagamos algo, estás muy triste. Y un poquito antes está una mamá que le dice: hombre, ya, me tienes fastidiada, pero se lo dice de tal manera que el otro dice: me está atendiendo. Entonces el adolescente tarde o temprano cae en la cuenta que en realidad no está tan solo y que está bastante más acompañado de lo que él se imagina. El tránsito de red vincular a red nocional es un tránsito epistemológico, cognitivo, y es sustantivo para la construcción estratégica de operaciones posibles por parte de las redes. Hay cosas que hacemos con red, que son parte de nuestros usos y costumbres, nuestros hábitos, nuestras maneras de vivir, y hay cosas que podríamos hacer con estas redes que no hacemos. Hace un día estuve acá mismo en Ciespal, acá arriba, en un seminario taller sobre ingeniería en comunicación social. El concepto central de la perspectiva de ingeniería en comunicación social es el concepto de sistema de comunicación social. Y operativamente, ¿qué cosa es el sistema de comunicación social? Miren ustedes, hagan ustedes su propio diagnóstico. ¿Cuántos asuntos conversas con cuánta gente para hacer qué cosas para otras personas? Ese es un sistema de comunicación social. Y como ustedes ven, la matriz del sistema de comunicación social son las redes. ¿Cuántos temas, información, conversas, primer nivel de comunicación con otras personas para hacer qué cosas? Segundo nivel de complejidad respecto a compromisos y responsabilidades para otras personas. Tercer nivel de complejidad respecto a lo que uno hace con otros. Entonces, el potencial constructivo de las redes es ese. No es que de pronto yo invente y ande buscando, que también sucede, es parte de la metodología, hablar con gente que no conozco para hacer cosas que nunca he hecho, para gente que ni me imagino que existe. Bueno, ese escenario es real, es un horizonte de posibilidad constructiva. Pero hablemos del primero, del más cercano. ¿Cuántas cosas podría yo platicar de lo que es mi mundo, pero que no platico nunca de ellas? Por ejemplo, se pasan ustedes y yo y todos la tercera parte de su vida durmiendo, acostados. Pregunta, ¿cuántas veces platican sobre ese tema con alguien para mejor dormir? Como ven ustedes, es un tema que está cercano, es parte de nuestra vida cotidiana, y que conversarlo o no conversarlo hace una enorme diferencia respecto a calidad de vida. Entonces, si lo empezaran a conversar, no lo conversan, su vida cambiaría. Y cambiaría la vida de la gente con la cual lo están conversando. Efectivamente, puedo hablar cosas que nunca he hablado, puedo entrar en contacto con matrices de información con las que nunca he estado, y el mundo se hace más rico, más complejo, mejor. Pero todo empieza de lo más cercano. Temas que son parte de mi vida, por ejemplo, ¿cuántas veces platican con cuánta gente sobre cómo se lavan los dientes? Sobre higiene bucal. Alguna vez el perverso de mi dentista dijo: no hay nada mejor para mi oficio que la gente no use el hilo dental.
Y entonces por eso yo jamás le digo a la gente que use el hilo dental. Porque si le digo que use el hilo dental, entonces no va a volver con la frecuencia que necesito yo para pagar la colegiatura de mis hijos y la hipoteca de mi casa. Y dije, qué mendigo, ¿no? Entonces a partir de entonces me la paso diciendo a todo el mundo, use el hilo dental, use el hilo dental, use el hilo dental. Se va a tardar muy poquito, no pasa nada. Y entonces, ¿cuántos temas hablas con cuánta gente para hacer cuántas cosas para otras personas? Sistema de comunicación social y todo parte de la configuración de redes de las cuales ya formamos parte. Entonces, este tránsito de redes vinculares a redes nocionales parte de lo cotidiano y de lo que ya, y simplemente la explicitación de lo que ya tenemos y que podemos empoderar. Podemos hacer más cosas, pero no rarísimas. Simplemente explicitar las agendas de nuestra propia vida con la gente con la que convivimos cotidianamente para hacer cosas que de cualquier manera estamos haciendo y que podríamos hacer de una mejor forma. Y de ahí arranca el proceso de buscar más información, conocer a más personas, conectarse con otros mundos, hacer más cosas y ampliar el espacio del sentido de lo social, que básicamente es: dime cuántas responsabilidades y cuántos compromisos tienes con otros, y te voy a decir qué tan rico eres como ente social en este mundo. Y sucede de manera natural. Bueno, acá están nuestros amigos de Fundared. Lo voy a leer todo completo porque es bien bonito. Proceso de construcción permanente, tanto individual como colectivo, sistema abierto multicéntrico, que a través de un intercambio dinámico entre los integrantes del colectivo y con integrantes de otros colectivos, posibilita la potencialización de recursos que ya poseen y la creación de alternativas novedosas para la resolución de problemas o la satisfacción de necesidades, la vida diaria, cotidiana, común. De cada miembro del colectivo se enriquece a través de las múltiples relaciones que cada uno de ellos trata de desarrollar con otros, optimizando los aprendizajes al ser estos socialmente compartidos. La figura es que esto ya sucede antes de que lo hagamos consciente y hagamos el ejercicio de percibirlo con mayor precisión. Pero a partir de hacerlo, que es parte de lo que podría suceder acá con las 27 escuelas, 21 dijo la secretaria de Educación, creo que sí, ese es su puesto, disculpe usted, si no es, de explicitar lo que ya hacen y simplemente pensar en, ¿podemos hablar más de lo que ya hablamos? ¿Podemos hablar de cosas que están ahí, pero que de las que no hemos hablado y que forman parte de lo que hacemos cotidianamente? No tenemos que inventar y buscar otra gente, podemos conversar los que ya estamos dentro de la matriz de la red. O sea, la red de facultades de comunicación de Ecuador ya existe, simplemente por el hecho de que son facultades de comunicación y escuelas de comunicación. Es una red en sí. Y entonces esta red en sí puede construirse y empoderarse y desarrollarse como una red para sí y para otros. Ese es el tema, quizás, que nos trae a esta reunión estos 2 días. Sistema abierto que a través del intercambio dinámico entre integrantes con integrantes de otros grupos sociales posibilita la potencialización de los recursos que poseen. Esto es prácticamente el último punto, creo que no nos queda otro, sí, pero lo voy a dejar ahí. ¿Cuántos recursos poseen? Es decir, ¿tienen un recuento de los recursos que tienen? Voy a platicarles una pequeña historia. Llegué a trabajar circunstancialmente apoyando un proyecto en el altiplano norte de México, en la zona de San Luis Potosí. Es una región que en una década agotaron los mantos acuíferos y los contaminaron, y de ser una región de rancherías, más o menos en 15 años, la población creció de manera logarítmica porque se descubrieron que ahí se podría hacer muy buen jitomate, y entonces llegaron las grandes empresas jitomateras, se acabaron el rumbo, produjeron todo el jitomate que quisieron y luego se fueron,
y entonces dejaron una sociedad sin el recurso de la empresa y sin el recurso del agua, porque habría que esperar a que aquello se recuperara. Esa era más o menos la situación. Entonces lo que hicimos fue preguntarle a la región, a los participantes de la región, a los miembros de la región, ¿cuántas cosas saben sobre tecnología del agua? Ustedes, aquí presentes. Entonces hicimos una lista como de 120 y pico de cosas que toda la región hacía respecto a racionalidad de recursos y vínculos con el agua, que es la base de la vida social, más allá de lo que pensamos. Lo interesante es que cada grupo, cada familia, cada miembro de la comunidad, en particular, no conocía más de 6 o 7 de esos 120 recursos que colectivamente tenían. Entonces, a la hora de explicitar que entre todos tenían 127 maneras eficaces de hacerle frente al tema del agua, pero que no lo habían compartido, o sea que entre todos tenían un sistema de información muchísimo más rico del que tenían individualmente, al hacer la asamblea y presentarles aquel sistema de información y decirles, ustedes, sistema de comunicación, tienen todo esto por compartir, y el solo verlo, solo darse cuenta que cuentan con todos esos recursos entre todos, los hace inmensamente más poderosos de lo que eran hace un minuto antes de ver el sistema de información. Y eso fue todo, solo el inicio de la promoción del sistema de comunicación social de la región. Pues es algo parecido a lo que pueden hacer ustedes. Es un primer ejercicio. ¿Cuántos recursos potencialmente podrían compartir? ¿En cuántos elementos podrían colaborar? Que ya están ahí. Solamente es hacerlo explícito, antes de inventar, antes de imaginar, simplemente explicitar y hacer visible para todos lo que todos ya tienen y que pudieran compartir, o de hecho ya están compartiendo de cierta manera. Entonces esa es parte de la metodología de redes en la que estamos metidos acá. Ya, lo voy a dejar ahí. Simplemente les presento a este señor, Nicolás Christakis, que es quizás el teórico de redes, o uno de los teóricos de redes más importantes del mundo, y es un médico en salud pública. Entonces, como médico en salud pública, este tema de que no hay aparato de salud pública que sirva para subir indicadores si la gente no participa. Entonces trabaja con una configuración de sistemas de información, sistemas de comunicación, redes sociales, para que el centro de la política pública, de salud pública, en este caso en Estados Unidos y en cierta región de Estados Unidos, sea el propio actor social, las propias redes sociales. Ellas son las que se van a cuidar, se van a aliviar, se van a compartir, se van a autoadministrar, se van a autoorganizar, con apoyo puntual del aparato público, de médico, y funciona. El tipo es un súper exitoso y tiene casi una franquicia de este tema de salud pública, que es como yo lo conocí en México. Bueno, entonces ya se acabó el tiempo, entonces había otros asuntos que comentar, pero aquí me quedo. Espero que haya sido de utilidad esta pequeña presentación sobre el tema de redes para estimularlos o darles algún elemento para que hagan mejor lo que de cualquier manera iban a hacer, que es pensarse como red de facultades de comunicación. Muchas gracias. Antes de iniciar mi presentación, permítanme un segundo, agradecer a todos aquellos que han hecho posible la celebración de este primer Encuentro Nacional de Facultades de Comunicación Social, Retos de la Enseñanza y la Investigación de la Comunicación en el Ecuador, y el cual nos reúne en torno a la reflexión de este campo de estudio. Agradezco al Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, en CIESPAL, a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, y al doctor Francisco Caballero, director general de CIESPAL, por haberme permitido la oportunidad de participar de este importante momento.
En México hace casi 4 décadas sentamos la base de lo que hoy es el CONEIC, institución en la que convergen actualmente 74 instituciones vinculadas al estudio de la comunicación a lo largo de todo el país. Es una larga historia llena de encuentros y desencuentros, pero que aún ha impactado mucho en el campo y en la investigación de la ciencia de la comunicación, o en el campo de la comunicación. En estos minutos que me han concedido la palabra, me propongo aprovecharlos para hacer un recorrido por lo que es y por lo que ha sido CONEIC. No es mi intención participarles de un discurso histórico, sino de compartir algunos aspectos esenciales relacionados con la trayectoria de este organismo, tomando como eje los principios rectores bajo los cuales se ha venido rigiendo. El origen del Consejo parte del interés que despertó entre un grupo de académicos de diferentes instituciones del país, los cuales consideran que el campo de estudio podría enriquecerse con base en la unión y en el apoyo de todos ellos. A mediados de los 70, eran pocos los organismos internacionales que existían y todos ellos principalmente estaban ubicados en los Estados Unidos de Norteamérica. Mas luego de 5 reuniones en las cuales se discutió la necesidad y la posibilidad de conformar un organismo que les brindara la oportunidad de enriquecer esta área de conocimiento, CONEIC nació el 17 de junio de 1976, ahora sí, en la sala de juntas de un hospital. Guillermo Michel, un expresidente del Consejo, decía que los estatutos fueron dados a luz, literalmente, en un centro de salud del Distrito Federal. Y es que en aquel momento, cuando se celebraba aquella asamblea, la universidad en donde estaba realizándose el evento se había ido a huelga. Con la aprobación del estatuto y con la firma de los representantes de 8 instituciones nació el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de la Ciencia de la Comunicación, CONEIC. En octubre del 76, en la Universidad Iberoamericana, se eligió el primer comité coordinador. Se aprobó el logotipo y se marcaron las líneas de trabajo. ¿Me pone el slide número 2, por favor? Gracias. De entonces a la fecha se han realizado 77 asambleas nacionales. Pasamos al slide número 3, por favor. Le damos un clic a la imagen. Voy a presentarles un poquito lo que son las asambleas. Esta es la última asamblea, son escenas de la última asamblea que se realizó en la ciudad de Mérida, en Yucatán, estado de Yucatán. Es el presidente Jorge Blanco. Muy bien, adelante, por favor. Cuando surgió CONEIC, había en el país 20 instituciones en donde se impartían programas de periodismo principalmente y de comunicación. Apareció justo cuando los medios de comunicación estaban enmarcados en la cerrazón y en el compromiso desmedido hacia el poder político. Y cuando muchos mexicanos exigían un cambio en el país. El ambiente que prevalecía en el país se reflejó en una buena parte de los trabajos de investigación que se publicaban entonces, los cuales versaban sobre todo sobre la democratización de los medios de comunicación. El slide número 4. Los objetivos de trabajo que se plantearon desde un principio se han convertido en los ejes rectores, bajo los cuales se ha conducido el Consejo hasta el momento. Primero, propiciar el diálogo y la reflexión entre las instituciones de la enseñanza e investigación de la comunicación, así como entre los docentes e investigadores, para identificar la problemática que les aqueja a fin de encontrar soluciones en común. Segundo, fomentar la investigación y la enseñanza de la comunicación hacia la solución de problemas sociales, técnicos y educativos que plantean la realidad social,
a la vez que aprovechar racionalmente los recursos humanos y metodológicos que propicien el crecimiento del campo. Tercero, elaborar normas de calidad académica para recomendar su aplicación en las diversas instituciones. A casi 40 años de la constitución de CONEIC, vale la pena cuestionarnos en qué medida hemos avanzado, en qué medida hemos dado respuesta a cada uno de estos planteamientos y estos objetivos que nos hemos planteado. Comentaré algo al respecto. Con relación al primer eje, he de comentar que la Asamblea se reúne 2 veces al año. Ahí se abordan aspectos relacionados con la problemática que afecta tanto a nuestras instituciones como a la sociedad mexicana. Aún así, existen problemas que se han mantenido, problemas que son bastante añejos y que los tenemos enfrente de nosotros y que nos siguen agobiando. Entre los principales problemas que hemos enfrentado está el de la desacreditación que ha tenido nuestro campo de estudio en México, el cual, además de ser cuestionado por los empleadores, desgraciadamente también lo es incluso por nuestras universidades, en donde hemos sido relegados a un segundo o hasta un tercer nivel. Lamentablemente, esta situación impacta en el desarrollo de nuestras instituciones. Desde siempre hemos resentido, quizá más que otras áreas del conocimiento, todo tipo de crisis económicas. Nuestros laboratorios ordinariamente tienen que esperar a que otros laboratorios de disciplinas diferentes a la nuestra hayan sido perfectamente acondicionados, y cuando ello ocurre, muchas veces nos resuelven la problemática a medias. Esta situación impacta directamente en la formación del estudiantado, ya que al no contar con una infraestructura adecuada, se lesiona el crecimiento académico de nuestros estudiantes. No hay una sola crisis que lesione el presupuesto de nuestra universidad que no nos acarree problemas. Raúl Fuentes, académico mexicano, ha dicho: la instrumentación reduccionista o de menosprecio a nuestra disciplina se mantiene, no obstante los cambios que se han generado en materia política. Esto no nos debe sorprender, ya que es algo que viene sucediendo desde siempre. No hemos sido capaces de superar este tipo de adversidades, y ello es verdaderamente desagradable, sobre todo porque las condiciones de nuestra época nos muestran que la comunicación es un elemento básico en la sociedad del conocimiento. Los problemas económicos a los que me he referido impactan directamente en muchos rubros, de manera que sería difícil enumerar todos ellos. Pero sí me gustaría enfocarme en uno que impacta directamente en la calidad de nuestras instituciones. Se trata de nuestro profesorado. En México, muchos de nuestros docentes laboran bajo condiciones difíciles. La mayoría de ellos trabajan por horas o por medio tiempo. Situación que se refleja en una gran rotación de personal, y todos nosotros sabemos lo que acarrea este tipo de situaciones. No es posible avanzar bajo este tipo de condiciones. Nuestras instituciones tienen que reconocer que en nuestros profesores recae la responsabilidad del desarrollo del campo, de la disciplina y de la formación de profesionistas. Sin duda que la promoción de plantas destinadas a los académicos contribuiría en mucho a mejorar las condiciones bajo las que se desenvuelven. En México hemos detectado que las instituciones que cuentan con mayor proporción de profesores de tiempo completo son justo las que presentan mejores resultados académicos. Además, los académicos de comunicación tienen un menor número de oportunidades en alcanzar promociones o en alcanzar becas para continuar con sus estudios. De esta manera hemos visto cómo muchos de los docentes terminan por dedicarse a otra cosa. No hay plantas, no hay oportunidades de desarrollo, a la vez que el número de maestros que cuentan con estudios de posgrado, obviamente, es bastante pobre, muy reducido. A la falta de recursos y a la pobre infraestructura que subsiste en nuestras instituciones, habría que añadir que la de comunicación se convirtió
en una de las carreras profesionales más solicitadas desde principios de los años 80, sobre todo las escuelas públicas, quienes vieron incrementar notablemente la cantidad de estudiantes. Lo que en un principio pensamos que se trataba de una moda, pareciera que no ha sido así. Aprovechándose de esta situación, en la década de los 90 comenzaron a aparecer escuelas de comunicación por doquier. Se trata de escuelas de comunicación que no cuentan ni tan siquiera con los mínimos necesarios para preparar a sus estudiantes. Sin embargo, se han convertido en una auténtica mina de oro para aquellos que están construyendo o fundando o realizando este tipo de instituciones. Para que se den una idea, de acuerdo con las cifras de CONEIC, en México existen actualmente más de 1,200 escuelas en donde se imparte el programa de comunicación. La NUYES, que es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, reconoce solo 640. Esto es apenas la mitad. En CONEIC solo están adscritas 74. Lo anterior es una clara evidencia del sentido mercantilista que se le ha dado a nuestra área de estudio. La sobreoferta de egresados y la caída que ha representado el mercado laboral ha propiciado que los estudiantes de comunicación se encuentren entre las profesiones peor remuneradas. Y esta situación afecta directamente a los jóvenes, pero también afecta a la imagen de nuestras instituciones, ya que da pie para recibir más críticas y para reafirmar la opinión que se tiene de nosotros. Actualmente, según el Observatorio Laboral en México, nos indica que nuestra profesión tiene un 25% de oferta excedente. En lo personal, pienso que como consejo nos faltó exigir más a las autoridades de educación y ser más firmes y evitar que las escuelas que no cumplan con los mínimos estándares de calidad continúen apareciendo. Slide número 6, por favor. La respuesta que como consejo hemos tenido a esta problemática ha venido desde CONAC, Consejo Nacional de Acreditación de la Comunicación. Hemos comenzado por la casa. De manera que actualmente todas aquellas instituciones que quieran formar parte de CONEIC tienen primero que solicitar su inscripción y ser acreditadas por el CONAC. Entre los aspectos en donde es más visible el papel de CONEIC, se destaca el relacionado con la movilidad, así también en la creación de redes académicas e intercambios de experiencia de la enseñanza en el campo de la comunicación. Por lo que corresponde a la promoción de investigación, segundo de los objetivos que nos hemos trazado. En CONEIC cada 2 años se realiza el Congreso Nacional. Este ha sido muy bien acogido por la comunidad académica y en él participan estudiantes y docentes de todas las escuelas del país. El evento se ha convertido en una verdadera plataforma de reflexión en la que estudiantes de posgrado participan con ponencias en más de 20 mesas que se ofertan. A la vez que estos mismos estudiantes tienen la oportunidad de participar o de platicar o de encontrarse con los principales académicos que existen en el país. Esto es una forma de promover la investigación y la integración entre los jóvenes, situación que hasta ahora continúa siendo otro de los problemas que nos aquejan, la falta de investigación y de investigadores y de escuelas de posgrados. En buena medida, la falta de investigadores obedece a la cantidad tan limitada de oferta de posgrados que tenemos en el país. El número de posgrados es diametralmente opuesta a lo que sucede en la licenciatura.
ya que son pocas las instituciones que los ofrecen y menos todavía los programas que han sido acreditados por el Consejo de Ciencia y Tecnología de México, CONACYT. Actualmente, no existen más de 10 programas de posgrados acreditados por este organismo. Y de estos, solo 6 han sido reconocidos como programas consolidados. Y solo 2 tienen reconocimientos internacionales. La referencia permite deducir que en México las instituciones de comunicación tenemos una orientación profesionalizante. Son pocas las escuelas que cuentan con un centro de investigación y eso limita verdaderamente la investigación. El primer artículo registrado en México data de 1956. Sin embargo, la investigación se comienza a presentar de manera sistemática a partir de los 70s. El desarrollo de la investigación en comunicación coincide con la aparición de los primeros posgrados y centros de investigación en la UNAM y en la Universidad Iberoamericana. Más tarde en la Universidad de Colima, en la Universidad de Guadalajara y en el ITESO de Guadalajara. Desde ahí comenzaron a generarse los trabajos académicos y para la primera mitad de los años 80 la cantidad de artículos ya se había triplicado. Esto nos da muestra de cómo participan los centros de investigación y los posgrados en el desarrollo de la investigación, algo que no hemos hecho en nuestras instituciones. La cantidad de artículos se había triplicado en los años 80. Sin duda que los centros de investigación que he mencionado impactaron fuertemente entre los académicos mexicanos. Incluso, su impacto fue mayor que el que ejercían la tradición funcionalista norteamericana, ya que la mayoría de los estudios que se venían realizando y que se realizan todavía, se inclinaron por trabajar bajo la propuesta de la tradición crítica latinoamericana o la tradición europea. El incremento en el número de publicaciones resulta muy gratificante. Sin embargo, lamentablemente, todavía hasta el año 2000, la mayor parte de estos trabajos eran realizados por un pequeño grupo de académicos. En este momento es posible encontrar académicos que se vienen consolidando y trabajando consistentemente en programas promovidos por otras instituciones, además de las que ya he mencionado, por la Universidad Veracruzana, por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, por el Tecnológico de Monterrey, por la Autónoma de Nuevo León, por la Autónoma de Coahuila, etc. En ese sentido, la investigación de la comunicación ha dejado un poco de estar centralizado en un pequeño puñado de instituciones y también en un pequeño grupo de investigadores y se ha extendido a otros espacios. Pasamos al siguiente slide, por favor. Sin embargo, no podemos cantar victoria, ya que los indicadores nos muestran que no obstante contar con más de 1000 instituciones, la cantidad de académicos que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores hasta el año pasado no superaba los 250. Lo que más preocupa a los docentes que forman parte de las escuelas miembros de comunicación, lo que nos han dicho a nosotros en CONEIC, es que los estímulos son muy limitados. Los profesores carecen de recursos para participar de congresos, para viajar y poder fortalecer redes de investigación o de trabajos. Tampoco tienen espacios adecuados muchos de ellos o herramientas básicas y en muchas ocasiones ni acceso a Internet, ni suscripción a revistas científicas, etc. En estas condiciones y bajo estas condiciones, creo que podemos encontrar la respuesta en buena parte al limitado número de profesores que participan del Sistema Nacional de Investigadores en nuestras universidades. Mencionaré al menos 4 acciones en las que CONEIC ha intervenido directamente para promover la investigación. Primero, la conformación de una base de datos, de documentos, en donde es posible consultar alrededor de 5.500 trabajos académicos.
Este centro de documentación, ubicado en el ITESO de Guadalajara, contiene información perfectamente clasificada a la que pueden acceder todos los académicos del país. Buena parte de la historia de la comunicación y de los trabajos de comunicación que se han realizado en México están ubicados en este sitio. El centro de documentación, en ese sentido, el centro de documentación de CONEIC, contribuye para que los docentes que se han decidido a seguir la ruta de la investigación tengan acceso a perfectas y una base de información muy sólida. Pasamos al siguiente. El segundo punto tiene que ver con la conformación de talleres de capacitación, los cuales se han dirigido a los profesores de escuelas que forman parte del Consejo. Esta actividad se realiza lo mismo a nivel nacional que regional. En este último caso, se trata de eventos que son organizados por las diferentes vocalías que conforman a CONEIC. Los temas de los seminarios o talleres son sugeridos directamente por los propios miembros del Consejo. Es común que en ellos participen destacados académicos de prestigio nacional e internacional, situación que difícilmente podría ser solventada por la gran mayoría de nuestras instituciones. Durante los últimos años, los seminarios han girado en torno a temas vinculados con la metodología de la investigación y con el manejo de las redes sociales en el aula. Un tercer aspecto en el que considero que CONEIC ha impactado en la investigación de la comunicación en México tiene que ver con la publicación del anuario de investigación. La incorporación de este importante documento ha motivado a investigadores jóvenes para que publiquen en él. De esta manera, se ha cumplido un objetivo más que nos habíamos trazado en CONEIC: promover que jóvenes investigadores publicasen en todo tipo de revistas científicas. Pasamos al siguiente, por favor. A la fecha se han editado 19 números del anuario y es muy gratificante, créanme ustedes, observar que en cada uno de estos aparecen nuevos autores, muchos de los cuales comienzan a propiciar el relevo generacional que al menos en México permaneció estancado durante mucho tiempo. Sin temor a equivocarme, puedo señalar que en la mayoría de las revistas científicas que se editan en el país durante muchos años aparecieron justo los mismos autores. Desde los 80s hasta el año 2000 podemos hablar de un grupo muy reducido de autores. Actualmente vemos nuevos investigadores. Sin duda que el anuario ha servido de trampolín para muchos investigadores y esto es muy refrescante verdaderamente para nuestro trabajo que venimos realizando dentro de la academia, sobre todo porque vemos diferentes visiones y abordajes de la realidad. Vale la pena remarcar también en este rubro el esfuerzo que se ha emprendido desde CONEIC para reunir a los observatorios de medios y conformar en 2011 la red de observatorios. Actualmente está integrada por 12 universidades. La integración de estos dio como resultado uno de los estudios más grandes que se hayan hecho en el país en materia de comunicación política. A la fecha, derivado de este trabajo, se ha publicado un libro, 5 artículos en revistas científicas indizadas, 2 capítulos del libro, una tesis de posgrado y 3 memorias de congresos. Además de lo anterior, desde CONEIC se ha instaurado el Premio Nacional de Tesis y el Premio Nacional de Investigación. En ambos casos, nuestra intención ha sido siempre la de promover la investigación en nuestras universidades. Un tercer aspecto vinculado con la visión de CONEIC tiene que ver con la elaboración de normas de calidad académica para recomendar su aplicación en las instituciones en el campo de comunicación. Y para este objetivo, se conformó desde CONEIC el Consejo Nacional para la Acreditación de Comunicación, CONAC.
El proceso de conformación fue muy difícil, bastante difícil, ya que hacia adentro del Consejo se generó una gran cantidad de discusiones, sobre todo porque se proponía que esto impactara directamente en la libertad de cátedra. Siempre se pensó eso. Sin embargo, el tiempo nos ha demostrado que no ha sido así. El arranque del Consejo fue difícil. Solo se contaba con un pequeño presupuesto, el cual fue otorgado por CONAIC, y desde un principio se determinó que CONAC naciera como un organismo autónomo. Esto lo decidimos en la misma asamblea de CONAC. La misma asamblea de CONAC que decidió apoyar con dinero el surgimiento de CONAC, decidió que fuera autónomo. Entonces, CONAC participa como un órgano autónomo. Actualmente este organismo ha sido reconocido por la Secretaría de Educación como uno de los mejores evaluados organismos acreditadores en México. Actualmente son 30 programas, como lo vieron por ahí, son 30 programas los que están acreditados. Sin embargo, todavía nos preocupa mucho que incluso las mismas instituciones de CONAIC no están acreditadas. La mitad o más de la mitad de las escuelas que forman parte de CONAIC no están acreditadas. Haciendo un recuento de lo que ha representado para nuestras instituciones el paso de CONAIC, puedo señalar para terminar los siguientes aspectos. Primero, nos ha ayudado a establecer vínculos con el gobierno y con organismos y asociaciones nacionales e internacionales. Segundo, nos facilita ofrecer programas de estudio y asesoría e intercambio de académicos, obtener becas, formación de profesores e investigadores. Nos ha contribuido también CONAIC para mantener e incrementar el acervo de libros, revistas, artículos, a la vez que difundir y promover actividades y programas vinculados con la enseñanza y la investigación de la comunicación. Nos ha permitido realizar encuentros docentes que permiten la actualización, capacitación e intercambio de herramientas y materiales entre nuestros profesores. Nos ha permitido promover eventos, festivales, congresos, concursos y seminarios, a la vez que vincularnos con el sector productivo y universitario. Se ha podido impulsar el desarrollo de observatorio de medios y centros de investigación, de cuerpos académicos, redes de investigación y academias de investigación. Por esa razón, celebro que ahora mismo ustedes estén también reunidos en este consejo. Les deseo mucha suerte y espero que su esfuerzo consolide la enseñanza y la investigación en el Ecuador. No olviden en última instancia que este es un compromiso que tenemos para con nuestros alumnos, para con nuestra sociedad y para con nuestro país. Muchas gracias a todos. Y antes de concluir, quisiera nada más presentar un pequeño mensaje que traigo de parte del doctor Jorge Hidalgo, presidente actual de CONAIC. Muchas gracias a todos. Sabemos que hoy se encuentran reunidos el Encuentro Nacional de Facultades de Comunicación Social, Enseñanza y la Investigación de la Comunicación en Ecuador. Por ello, nos hemos permitido compartir un poco de la experiencia de nuestro consejo y agradecemos a nuestro querido amigo Francisco Martínez Garza que nos represente en tan importante espacio. Por todo ello, desde el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, les deseamos a todos los directores de facultades de comunicación de Ecuador el mejor de los éxitos. Y felicitamos hondamente a nuestros amigos del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, y la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, por esta gran iniciativa que sin duda sentará las bases para el desarrollo de nuestra disciplina en la región. Particularmente felicitamos a nuestro querido amigo, el doctor Francisco Sierra, por esta gran iniciativa que habrá de marcar un hito en la comunicación en América Latina. A todos ustedes, nuestros mejores deseos y enhorabuena. Su querido amigo Jorge Alberto Hidalgo Toledo,
presidente del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, CONEIC, les desea lo mejor y muchas felicidades, Francisco, por esta gran iniciativa. Enhorabuena para ti y para toda la gente de CIESPAL y a nuestros queridos amigos de Ecuador. Felicidades.